Aquí tenemos una aplicación que gestiona el estado del nombre de un Pokémon, y luego representamos un formulario con un campo de entrada. Cada vez que enviamos el formulario, actualizamos el nombre del Pokémon, con lo que el usuario ha ingresado en el campo de entrada. Cuando se vuelve a representar esto, mostramos la información del Pokémon con ese nombre, y la información del Pokémon se debería mostrar basada en ese nombre de Pokémon. Si escribimos Pikachu, entonces deberíamos solicitar información sobre Pikachu. Necesitamos obtener esa información haciendo una solicitud al servidor. Tenemos esta función auxiliar aquí llamada Fetch Pokémon, que crea una consulta GraphQL para obtener un Pokémon. Luego usamos Window.Fetch para solicitar esta API pública que contiene información sobre Pokémon. Hacemos una solicitud POST y configuramos las cabeceras adecuadas para aceptar JSON. Luego serializamos y especificamos que nuestro cuerpo es una versión en formato JSON de nuestra consulta, con las variables de nuestra consulta que es el nombre del Pokémon. Cuando esa promesa se resuelve, obtenemos la respuesta, la analizamos como JSON, y cuando eso esté hecho, obtendremos el objeto de respuesta y sacaremos el Pokémon de los datos en la respuesta. Podemos llamar a esta función para obtener la información de este Pokémon que obtenemos como una propiedad, pero nuestro método render aquí tiene que ser sincrónico. Nuestra función FetchPokémon es asíncrona. Hacer solicitudes HTTP de esta manera es un efecto secundario, por lo que vamos a usar el gancho ReactUseEffect. Diremos ReactUseEffect. Y lo primero que quiero decir aquí es que si no hay Pokémon Name, es decir, si el usuario no ha ingresado un nombre de Pokémon todavía o ha enviado uno vacío, simplemente retornaremos. No necesitamos hacer una solicitud en ese caso. De lo contrario, llamaremos a FetchPokémon con Pokémon Name, y en nuestro controlador de éxito para esta promesa, obtendremos los datos del Pokémon y podemos establecer algún estado. Vamos a gestionar un estado para esto. Usaremos useState para el Pokémon y llamaremos a setPokémon, y lo inicializaremos como null. Aquí abajo cambiemos esto de Pokémon a Pokémon Data. Luego podemos llamar a setPokémon con Pokémon Data. Aquí abajo podemos decir que si no hay Pokémon, entonces retornaremos solo para indicar la recarga. De lo contrario, sabemos que tenemos los Pokémon Data, por lo que podemos representarlo aquí mismo. Vamos a usar JSON o Stringify para esto. Lo pondré en una etiqueta pre para que tengamos el espaciado correcto. Usaremos JSON.Stringify Pokémon Data null2 para obtener un formato JSON agradable. Guardemos esto. Tenemos justo aquí. Como no hay ningún Pokémon, podemos escribir Pikachu, enviarlo y obtendremos la información de Pikachu. En resumen, para realizar cualquier cosa asíncrona que sea un efecto secundario debe ocurrir dentro de un callback de useEffect. Para obtener la información del Pokémon, aceptamos Pokémon Name y en nuestro callback, si no se ha especificado ningún Pokémon Name, simplemente retornamos. De lo contrario, obtenemos los datos del Pokémon con ese Pokémon Name. Luego, cuando obtenemos esos datos, actualizamos nuestro propio estado para tener esos datos, lo que desencadenará la representación de la información del Pokémon. Podemos devolver la versión en formato de cadena de esos Pokémon Data. Podríamos aplicar una optimización aquí para asegurarnos de que este useEffect solo se ejecute cuando lo deseemos poniendo Pokémon Name aquí. De esta manera, este useEffect solo se volverá a ejecutar cuando cambie el Pokémon Name. También podríamos agregar una declaración if aquí para el caso en que no se haya proporcionado ningún Pokémon Name. Entonces podríamos decir return submit a Pokémon. Con eso obtenemos submit a Pokémon. Luego podemos escribir algo como Pikachu, enviarlo y obtendremos la información de Pikachu cargada.